¿Qué tal? En un mundo lleno de ruido y de titulares de 10 segundos, hoy nos vamos a sentar con una mujer que ha dedicado su vida a mirar donde otros apartan la vista. Teresa Aranguren no es solo una de nuestras periodistas de guerra más prestigiosas, es la memoria viva de los conflictos que han moldeado nuestro presente, desde los Balcanes hasta Irak, pasando por su herida siempre abierta en Palestina. Teresa ha visto cómo se construyen las mentiras de Estado y cómo esas mentiras se convierten en metralla. Hoy vamos a analizar el colonialismo, el negocio de las armas y el control del petróleo, pero sobre todo vamos a intentar recuperar la humanidad que la propaganda nos intenta robar. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Teresa. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantada de estar aquí. Oye, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en relación a los periodistas que cubrís conflictos, que cubrís guerras, y es esa parte del periodismo de la que casi nunca o nunca se habla, que es el silencio del día después, ¿no? El momento en el que tú, como profesional, apagas tu cámara, dejas la libreta y vuelves Sí, a un país, en este caso a España, que vive ajeno totalmente al horror que tú acabas de presenciar solo unas horas antes. sí, eso es verdad. Y eso yo reconozco que es una reacción humana, pero que no ve la realidad en su conjunto. O sea, yo sí me recuerdo volver aquí a Madrid y estar con una sensación como que me irritaba todo. O sea, el que la vida siguiese normal, que mis amigos hablasen de las cosas que se hablan, eso es muy humano. O sea, yo sé que no se puede pretender que todo el mundo esté constantemente agobiado, angustiado por las guerras que están ocurriendo lejos o por las catástrofes que les ocurren a otros. Cuando uno tiene una profesión como la mía y la oportunidad de estar en esos sitios, tienes otro tipo de reacción y de sensibilidad y que a veces nos gusta, pero sencillamente es. Pero además de esto, sí que hay una eh, insensibilidad generalizada desde la perspectiva nuestra, europeos, occidentales, sociedades desarrolladas, eh, criadas en el mundo de cierto confort, ¿no? Con todas las diferencias de clase entre ser pobre, ser rico o ser medio pensionista, diría yo. Es eh, la desgracia de los otros, cuando los otros son otros pueblos, no la vemos, no la medimos con la misma medida. Esto es una característica del pensamiento colonial. Y nosotros ya en Occidente y en Europa, quizá podemos decir que no tenemos colonias, pero tenemos mirada colonial y tenemos pensamiento colonial que hace que no veamos el sufrimiento de un pueblo africano o de un pueblo árabe como el pueblo palestino con la misma sensibilidad que vemos en la desgracia de un pueblo europeo o de un accidente que ha habido en una eh, ciudad europea o un atentado terrorista en una ciudad. No vemos a las víctimas con con, con el mismo dolor, porque en el fondo hay un pensamiento que nos sitúa supremacista. Los occidentales, europeos, blancos, participamos de esa visión supremacista que nos hace sentirnos superiores, más civilizados, más propicios a defender la democracia, etcétera. Claro, cuando uno ve la realidad de nuestra historia, la historia de los países que fueron países colonialistas, básicamente España lo fue, pero fue de las primeras, con lo cual no la podemos juzgar con la misma medida del colonialismo del siglo XIX, que es anteayer. Y ahí es sobre todo Inglaterra y Francia, y cuánto dolor, cuánta desgracia, cuánta injusticia han creado en otros pueblos y cuánta insensibilidad de nuestras sociedades. Yo leí, y creo que es un intelectual sueco, con uno de esos apellidos enormes, dificilísimos de decir, lleno de consonantes, y no recuerdo ahora que hacía una reflexión que a mí me parece muy acertada. Dice, así como en Europa tenemos clara conciencia de que el nazismo fue casi el mal absoluto, fue la gran vergüenza de nuestra sociedad, y hay que recordar que el nazismo es y fue un fenómeno estrictamente europeo, es decir, no hubo otro poder que nos eh, que influyese o no, es foráneo, nació en Europa y fue europeo. Y lo tenemos ya muy claramente asumido que el nazismo es el horror. No tenemos el mismo sentimiento ni la misma percepción con respecto a los crímenes del colonialismo europeo también. Y si uno analiza la historia, se da cuenta que los crímenes del colonialismo son atroces con la misma atrocidad que fueron los crímenes del nazismo. Y este intelectual
sueco dice, ¿por qué? Pues porque los crímenes del nazismo ocurren entre europeos. Víctimas y verdugos son europeos. Y los crímenes del colonialismo les ocurren a otros pueblos. Y eso, por ejemplo, yo creo que está detrás de esta posición que a mí me parece vergonzosa que ha tenido Alemania con respecto al genocidio en Gaza. O sea, que el gobierno alemán haya sido cómplice, porque no ha sido simplemente ignorante o pasivo, ha sido cómplice, ha estado mandando armas a Israel después de Estados Unidos, que creo que es el que mandaba más armas a Israel, y ha ejercido una censura tremenda respecto a todo acto de solidaridad con Palestina. Eso. Bien, o sea, qué mala conciencia más selectiva. Tienes mala conciencia por tu papel como nación, como Estado, en el horror que significó el exterminio de judíos europeos en el marco del nazismo, pero no te conmueve para nada y te hace cómplice, incluso no sientes eh, el genocidio que está perpetrándose ahora contra un pueblo árabe, no europeo, un pueblo árabe. Pero cuando de la insensibilidad se pasa, como estamos viendo en los últimos tiempos, no solamente, no hay una indiferencia, sino a un aplauso del horror, es decir, Sí, a sí. justificar, culpabilizar a las víctimas civiles de una guerra, de una invasión ilegal, como veía yo, por ejemplo, el día que trascienden esas decenas de niñas asesinadas en un colegio. eh, Eso es. ¿Cómo puede la gente llegar al extremo? No ya de decir es mentira, porque él es mentira, esas Mm. patas son muy cortas, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar al extremo de justificar que había que hacerlo? Sí, sí, eso es lo terrible. Y no es algo exclusivo de este momento, aunque este momento es el más atroz. Yo creo que no solo muchos vimos que si se consentía del modo que se consintió, y se sigue consintiendo, el genocidio en Gaza, era la antesala de un mundo en el que no rige más ley que la de la fuerza y en el que se han perdido mm, elementos claves de lo que llamamos civilización. Se ha perdido el derecho internacional, se ha perdido. Y donde la mentira y la propaganda sustituyen muchas veces a la realidad. Y eso termina conformando un tipo de sociedad que es capaz de justificar que es necesario, que no es un mal menor el asesinar a ciento, no sé si eran 150 o más niñas bombardeando una escuela, porque lo importante es deshacerse de la República Islámica, del régimen de los ayatolá, de Irán, destruir un país. Y en este sentido yo creo que hay que recuperar la visión más sencilla, más directa y más sensata de a- una guerra de agresión, como es la guerra que han desencadenado Estados Unidos y Israel, es siempre un crimen. Y yo diría un crimen de lesa humanidad, y no es la primera vez que ocurre. Eh, porque es verdad, no todas las guerras son iguales. Puede haber guerras defensivas. Ninguna de las últimas guerras que hemos visto, la de Irak, el ataque sobre Yugoslavia, el ataque de la OTAN a Libia, han sido guerras defensivas. Han sido guerras de agresión, justificadas con un escenario mediático en el que, primero, hay que demonizar totalmente a los. Habría que demonizar a Saddam Hussein, a Gaddafi, bueno, que eran dictadores tremendos, sí, pero es que no tenemos otras dictaduras en el mundo, nunca hemos tenido problemas. Eh, Regímenes como el de la República Islámica, de un rigorismo islamista, no islámico, islamista, atroz, que mantiene a las mujeres en una situación de sumisión. Bien. ¿Y qué pasa? Porque eso solo lo vemos en Irán y no lo vemos en nuestro gran aliado Arabia Saudí, con el que nunca hemos tenido un problema, como occidentales. Estoy hablando desde el punto de vista Mm. de los gobiernos. Entonces, la hipocresía que se ha instalado como forma normal de percibir el mundo ha impregnado también a la sociedad. No es solo cuestión de los que dirigen los grandes políticos, también ha impregnado a la sociedad. Y creo que eso es el problema más grave. El problema más grave que tenemos, por ejemplo, con Israel, no es simplemente que sea un gobierno de radicales de extrema derecha y de supremacistas, como son el señor Netanyahu y sus ministros, es que la mayor parte de la sociedad israelí lo respalda. El problema de que un personaje, eh, yo diría hasta tan ridículo como es Donald Trump, si no fuese trágico lo que provoca, Mm. pero es ridículo con su narcisismo, con su ignorancia, la arrogancia de su ignorancia total, que es evidente, que no sabe nada ni de Irán, ni de Irak, ni del resto del mundo, solo sabe que él es el puto amo
y como tal actúa, ¿no? Que un personaje así haya tenido no sé cuántos, no sé si son 70 millones de votos en Estados Unidos. Eso es lo que a mí realmente me espanta. Eh, no es la primera vez que ocurre, porque todos sabemos que, bueno, que Adolf Hitler llegó al poder por, por elecciones supuestamente democráticas, en cierta medida. Es decir, hay momentos en los que podemos decir que las sociedades se pervierten o se adormecen o no son capaces de ver la mayoría de la gente, de las sociedades, el peligro en el que están incurriendo. Y yo ahora, pensando en Europa, en esta Europa que ha consentido, que ha sido cómplice y que ahora parece que está despertando un poco porque, claro, es que lo que Estados Unidos está haciendo ahora nos arrastra también como europeos a una situación de guerra que no sabemos cómo puede terminar y por eso Europa ahora se está distanciando un poco de Donald Trump, pero no se ha distanciado cuando se estaba bombardeando Gaza todos los días, negando la entrada de ayuda humanitaria, eh, aplastando por hambre, utilizando el hambre como arma de guerra. Ahí no se ha movilizado Europa, se ha movilizado, y debo decirlo porque siempre lo digo, de una manera, por lo menos ha marcado una tendencia diferente el gobierno español, y me alegro de ser española en este momento por eso, precisamente, pero no Europa como tal, ¿no? Entonces, cuando eso está ocurriendo, pues a mí me hace pensar cómo fue también, ¿no? Cómo se debió de sentir mucha gente en Europa en los años 30 cuando veían, sentían lo que estaba creciendo, el nazismo que estaba creciendo, ¿no? Pero no conseguían pararlo. Y no conseguían convencer a lo mejor a sus vecinos de que lo que estaba creciendo y asentándose en Europa era peligrosísimo para Europa y para el mundo. Y ahora mismo yo tengo una sensación parecida. Lo que significa este momento en el que no hay más ley que la de la fuerza. Y la de la fuerza de Estados Unidos e Israel. Y cuando asistimos a mentiras tan flagrantes y tan evidentes, pero que sin embargo no se denuncian como mentiras claramente. De algún modo se admiten como una especie de convención. Bueno, tú tienes que decir que es que, claro, había que bombardear y atacar Irán porque Irán representa pues, el colmo de la atrocidad y además porque era un peligro, pero ¿cuándo Irán ha sido un peligro para Europa? Hay que preguntarse eso, ¿de cuándo? ¿De dónde se han sacado esa gran mentira? Y también este ocultamiento de los hechos, de cómo transcurre porque para mí uno de los elementos claves de lo que está ocurriendo ahora es que el ataque se desencadena cuando se está a punto de llegar a un acuerdo entre Occidente, de algún modo, Estados Unidos y y el régimen de los ayatolás. ¿Y cuál era el objetivo? Que no ese acuerdo no fuera posible. Frente a lo que está pasando y a ese concepto que a tantos ciudadanos le llega de guerra ilegal, invasión ilegal, cuando algo es ilegal, en teoría el derecho está para frenarlo y la percepción que puede tener la gente es de que el derecho internacional está de adorno, está muerto. Yo hablaba hace Ujú. unas cuantas semanas con Olga Rodríguez y me decía que el derecho Sí, internacional está más vivo que nunca, que lo que está muerta es la política, que sí hay movimientos en el derecho internacional por frenar esto, sí. pero es que no les dejan los políticos. Tú qué visión tienes de eso? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Olga, porque el problema es que Naciones Unidas, el derecho internacional está siendo aplastado. Eso es evidente. Y no solo ahora, ya lleva un tiempo. Yo siempre menciono en los bombardeos sobre Yugoslavia porque fueron también ilegales, contrarios al derecho y contra un país soberano. O sea, no solo es esto, pero ahora es mucho más grave. Y lo que en esa apreciación de Olga, lo que hay es que, claro que ha tenido que ser un país africano, Sudáfrica, quien, para vergüenza de Europa, plantee recurrir al derecho internacional y demandar por genocidio a Israel. Y no olvidemos que Sudáfrica es un país que ha sufrido el crimen de lesa humanidad, su pueblo ha sufrido el crimen de lesa humanidad del apartheid. Por lo tanto, hay una sensibilidad, una empatía clara hacia otro pueblo que está sufriendo algo muy similar o casi peor. Y en ese sentido, claro que el derecho internacional existe. Lo que no existe es capacidad de imponer. Lo que existe es una dejación y por eso es gravísimo. Bien, ya sabemos que ni Estados Unidos ni Israel admiten, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Justicia, donde está demandado
el señor Netanyahu y otros políticos israelíes. Eh, pero ¿qué pasa con Alemania y con miembros de la Unión Europea que expresamente han dicho, nos da igual, nosotros no admitimos ese procesamiento, porque el Tribunal Penal Internacional sí que se ha pronunciado. Se pronunció diciendo hay que tomar medidas cautelares contra o para que el genocidio no prosiga o para pararlo. Entre esas medidas cautelares, evidentemente, estaba el atender la orden de búsqueda y captura del señor Netanyahu. No puede ser que el señor Netanyahu cruce el espacio aéreo europeo sin ningún problema, porque Alemania dice que no van a respetar esa orden. Hungría, por lo visto, por supuesto, también, porque están en la misma órbita. Y los países europeos con una presencia importante en, en el mundo y sobre todo que han sido fundamentales en la creación o en la construcción, no creación, la construcción de esto que llamamos derecho internacional, que no es nada más que un intento eh, todavía modesto, porque no tiene capacidad de imponerse, de frenar la barbarie, de impedir que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial vuelva a ocurrir, que lo que ocurrió con los judíos europeos, que fueron, no pueda volver a ocurrir, lo que ocurrió también con los gitanos europeos y con muchos, lo que ocurrió en Europa en aquellos atroces años 30, no pueda volver a ocurrir. Por eso se crea el concepto de derecho internacional, el concepto de crimen de guerra, de lesa humanidad, la Convención contra el Genocidio, etcétera. Todo eso ahora mismo, evidentemente, está en peligro. Y no es, como decía, como has dicho que señaló Olga, yo creo que muy bien señalado, no es que no exista, es que no hay acción política para implementarlo. Y ahí, básicamente, la responsabilidad nos corresponde al, a los europeos como parte del mundo occidental. Por eso, reclamar el derecho internacional creo que en este momento es la acción política más importante, aunque ya sabemos que es muy difícil, que no nos van a hacer caso, que de momento la ONU no tiene ejército, no puede imponerse por la fuerza. Sin embargo, hay que seguir reclamándolo constantemente, porque llegará un momento en que será también una defensa para nuestro mundo. Antes cuando comentabas esa especie de eslogan publicitario, ¿no? De Estado en un conflicto bélico, me venía a la Ujú. mente la idea de Oriente Medio hoy como una especie de gigantesca feria de muestras tecnológicas del lobby de las armas. Sí, sí, sí. Esto es, tiene algo de eso, lo que está ocurriendo, y además también como de ensayo de hasta dónde podemos llegar, cuántos pueblos podemos destruir sin que pase nada, porque ya no es simplemente Palestina, ya estamos en Líbano. Líbano, que además los dirigentes israelíes dicen, la vamos a dejar como Gaza, es decir, no se ocultan sus intenciones. Y en ese sentido es, por un lado, alguien se está forrando con las armas que se prueban en el campo libanés, en el campo palestino, en Irán, es decir, en todo lo que podemos decir el mundo de Oriente Próximo, eh, pero al mismo tiempo también se está testando qué capacidad ofensiva podemos mantener y de destrucción podemos mantener Estados Unidos e Israel, en este caso, sin que nos, sin que nos puedan hacer frente, sin que nadie nos frene. Y eso es lo que yo considero más peligroso porque ese es el mundo que estamos creando, en el que no hay contrapeso, no hay contrapeso al poder de la fuerza, a la hegemonía absoluta de un país o de un sistema. Y por eso estorba Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no tiene ejército, pero puede servir de contrapeso. Por lo menos en Naciones Unidas, la Asamblea General, todos los países del mundo tienen voz. Luego tenemos el Consejo de Seguridad que marca la diferencia entre los poderosos y los que no son poderosos. Pero de algún modo em, es un organismo multilateral. Y la Unión Europea también es multilateral. No es solo un poder. Pero todo eso es lo que estorba al tipo de mundo en el que estamos entrando, en el que no hay nada más que eso, el puto amo que he dicho. ¿Tú has sentido alguna vez que las decisiones de paz se toman en función del stock de misiles que hay que renovar en los almacenes de las grandes corporaciones de la industria armamentística? No puedo decir que lo he sentido, pero lo he pensado. Sí. O sea que, ¿por qué de repente en un momento dado termina una guerra que no tiene un final?
O sea, que no es que se haya conseguido, no, no. ¿Por qué el ejército estadounidense se fue de Irak finalmente? Pues yo creo que, entre otras cosas, porque el despilfarro que fue la invasión de Irak, o sea, las ingentes cantidades de dólares que se gastaron Estados Unidos en Irak ya no compensaba, no era, era demasiado como para obviarlo. Y mejor ya irse porque al mismo tiempo no se había conseguido el objetivo de quedarse con el petróleo, se había generado el caos en Irak. Entonces, creo que el elemento del negocio está presente siempre. Y cuando el negocio ya, bueno, es suficiente, vale. El negocio y junto al negocio la corrupción. Lo que digo de Irak es que fue un momento de una corrupción atroz con aquellos que se llamaban contratistas, que eran mercenarios, eh, que cobraban unos sueldos astronómicos, vivían como en hoteles de 5 estrellas en aquel Irak devastado. Y ahora mismo, cuando escuchamos a Trump, Trump está hablando también siempre en términos económicos, de negocio. Y cuando ahora le ha salido un poco mal su intento de implicar a los países occidentales y a la OTAN en el ataque a Irán. Pero ¿qué dice? Al final les dice, bueno, no os necesitamos. Si somos el ejército más poderoso del mundo y además nos va a ir muy bien. Vamos a hacer un gran negocio aquí. Siempre habla en términos de negocio. Eh, y bueno, yo no tengo información para saber quién se está forrando ahora con la destrucción de Irán, pero desde luego las empresas armamentísticas, la industria del armamentística, seguro que está. Lo mismo que con las sucesivas operaciones o ataques en Palestina, sea en Gaza o en Cisjordania, que llevan décadas. Bueno, esto que todos sabemos de que hay armas que se venden con aquello de probada en combate, pues, la mayor parte de los combates en los que estaban probadas armas estadounidenses usadas por el ejército israelí en Palestina, pues el combate era el bombardeo o el ataque a población de los territorios ocupados. Robada asesinando niños. Exacto. Niños civiles destruyendo una sociedad. Porque, por ejemplo, hablar de guerra cuando nos referimos al tema de Gaza en Cisjordania no es exacto. Eso no son guerras. Las guerras enfrentan ejércitos. Esas son operaciones de conquista, operaciones de castigo colectivo, por ejemplo lo de Gaza, eh, no son guerras, son algo peor. Es eh, conquistas, ocupación, matanzas, y donde no son ejércitos los que se enfrentan. Y la acción del ejército poderoso, que es el que invade, conquista, eso, es contra población, contra la población. Sí. Por eso son todo lo que ha ocurrido en Palestina y en Gaza, que hay respuestas y que hay respuestas atroces y letales. Sí, lo que hizo Hamas el 7 de octubre, pues fue una matanza. No, hay que llamar a las cosas por su nombre. En el contexto de una región del mundo que está sufriendo matanzas constantes desde el aire. Es decir, el que realiza la matanza no tiene peligro. Lanza las bombas y no tiene peligro. Eh, y entonces, ¿por qué nos vamos a asombrar de que haya ocurra algo atroz y terrible que en este caso padece la sociedad israelí? Pues sí, es tremendo, pero forma parte de la situación eh, de guerra, no, de acoso permanente y de violencia permanente contra un pueblo. Pues Teresa, ha sido un placer estas 2 horas de charla aprendiendo de ti, así que No, te doy las gracias. no, gracias a ti. Bueno, es un placer también poderse desfogar, porque a veces mm, creo que si no pudiera decir todo lo que pienso, estaría reconcomida por dentro, con tal como está el mundo. No Pues ha sé, sido muy, no sé. muy, muy instructivo, ha sido extraordinariamente interesante. Te mando un beso muy grande. Gracias a ti, gracias. Hey, 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 the truth will rise. Fuck it with that.